Debo de señalarle que en el tema de agravio a periodistas es un tema que lo he defendido durante poco más de 3 años en mi responsabilidad en la Comisión Nacional, y hoy sigo vinculado al tema porque es un tema que no es un problema de la búsqueda de aspirar a dirigir a la Comisión Nacional, sino una causa. Es un tema que he seguido vinculado a una de las cámaras del Congreso de la Unión a través de su Consejo Consultivo. Y puedo decirle que ahí hice propuestas concretas. Ahí propuse la federalización de los delitos que agravian a los periodistas. Y todo el Consejo Consultivo de la comisión que da seguimiento a esas recomendaciones me pidió a mí que articulara esa propuesta. Propuse, y está a discusión, un comité de evaluación de riesgos, en donde este comité de evaluación de riesgos, por lo expuesto que están los periodistas y también los defensores civiles, pudiera ser como sucede en Colombia, ¿sí? En donde precisamente está representado ese comité tanto por las autoridades, que en un Estado federal sería la federal, y las entidades federativas, y por las propias asociaciones de periodistas y los propios medios de comunicación, en una corresponsabilidad precisamente de atender el problema. Desde el programa de agravio a periodistas estuve muy cerca, y eso es importante, y le agradezco la pregunta, de que y de ello pueden dar cuenta diferentes víctimas de agresiones de los periodistas, en donde estuve acompañando a las víctimas de agresiones a periodistas, y en donde permanentemente, como debe ser el ombudsman, estuve cercano a los hechos, investigando en el campo, tratando de resolver, y ahí están muchas de las recomendaciones que proyecté. Incluso dejé proyectada una recomendación general al respecto. Bien, el senador Pedro Joaquín Codwell. Gracias, presidente. ¿Tiene interés en hacer derecho de réplica? Sí, hará uso de la voz el senador Tomás Torres. Se le recuerda al compareciente que a esta intervención no podrá referirse. Solamente comentaría de que además es preciso en lo público y en lo privado, cuando sea necesario, rectificar, hacerlo. Yo siempre lo he señalado por práctica. Con relación a la información, lo cierto es que en el asunto particular que mencionábamos de Luis Donaldo Colosio, finalmente el expediente quedó en reserva, pero sosteniendo la tesis del asesino solitario, es decir, nunca hubo detrás del autor material otro autor al que pudiera imputársele la responsabilidad en el hecho fatal. Eso me parecía que era necesario puntualizarlo, y particularmente por el hecho de que, sostenida una tesis, finalmente el expediente se queda abierto con la posibilidad solamente de la prescripción de la acción penal, es decir, que al paso del tiempo el asunto se vaya de manera definitiva al archivo, porque no existen elementos para establecer una coparticipación en ese evento. Solamente eso. Gracias, presidente. El senador Pedro Joaquín Codwell. Gracias, presidente. Abogado, yo quisiera hacerle una pregunta, un par de preguntas, si me permiten mis compañeros. Dado que usted es un estupendo jurista, no podía ser de otra manera, tratándose del abogado general de la máxima casa de estudios de nuestro país. Seguramente usted recordará que en alguno de sus más brillantes discursos, don Jesús Reyes Heroles dijo que México había llegado tarde al siglo XX y formuló votos porque México no llegara tarde al siglo XXI. Lamentablemente México, en muchos aspectos de su vida económica y social, ha llegado tarde también al siglo XXI. Y uno de los campos donde se muestra este retraso es en el de los derechos humanos. El capítulo primero de nuestra Constitución de garantías individuales es ya muy anacrónico en relación
a lo que han logrado, ya no solo hablemos de las constituciones europeas, sino países latinoamericanos. Nosotros que nos preciamos de haber hecho la primera constitución social del pasado siglo, ahora vemos que el capítulo de garantías individuales con algunas variables sigue siendo todavía muy parecido al de la Constitución del 57. En el Senado, en la Comisión de Puntos Constitucionales, hemos recibido la minuta de la Cámara de Diputados de la pasada legislatura, que tiende a modernizar este capítulo. Hay una iniciativa del senador Krill en el mismo sentido, de doña Rosario Ibarra, del senador René Arce y otras más que ahora no recuerdo, pero digamos que estas son las principales. Estas iniciativas encierran modernizar el capítulo primero de la Constitución, representan resolver muchos dilemas. A mí me hubiera gustado preguntarles todos, pero no va a ser posible dada la estrechez del tiempo que usted dispone para respondernos. Entonces me voy a referir a dos temas y ojalá me pudiera dar su opinión en este sentido, que le aseguro es muy valiosa para nosotros. Primero, la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sabemos que hay por lo menos 4 visiones en este sentido. La supranacional, que dice que el derecho internacional de derechos humanos debe estar por encima de las constituciones de los estados. La corriente constitucional, que dice que debe estar al mismo nivel. La corriente supralegal, que lo ubica abajo de la Constitución a los derechos humanos, pero por encima de las leyes nacionales. Y la corriente legal, que ubica los derechos humanos contenidos en tratados internacionales al mismo nivel de las leyes nacionales. ¿Cuál sería su recomendación en este punto al Congreso? ¿Qué jerarquía sería la más adecuada que debiéramos adoptar como legisladores? Y la segunda pregunta que yo le haría tiene que ver con la evolución que ha sufrido la teoría de los derechos humanos. La teoría liberal concebía que los derechos humanos solo pueden ser violados o atropellados por autoridades. Esto ha venido variando ya en la segunda mitad del pasado siglo y en la actualidad, y se reconocen ya varios estados que pueden ser violados los derechos humanos también por particulares con la anuencia de las autoridades. ¿Usted recomendaría legislar en México para establecer mecanismos no jurisdiccionales y jurisdiccionales de protección y reparación de violaciones de derechos humanos por particulares?